Es tu derecho, el espacio de reflexión, análisis e información de los puntos más importantes de la agenda de derechos humanos en nuestro país. Es tu derecho. Amigos, bienvenidos a Es tu Derecho. Estamos en esta ocasión con el padre Alejandro Solalinde para abordar el tema de los derechos humanos hacia los migrantes. Les agradecemos su compañía y regresamos en unos momentos. José Alejandro Solalinde Guerra es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes y coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Ha condenado públicamente los abusos que se cometen hacia los migrantes indocumentados latinoamericanos, por lo que ha sido amenazado en varias ocasiones por grupos criminales que lucran con los negocios clandestinos que giran en torno al tráfico de personas, armas y órganos. El 26 de febrero del 2007, fundó el albergue Hermanos en el Camino, en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Su misión es proporcionar un lugar seguro para los migrantes, ofreciéndoles alimento y posada, así como asistencia médica y psicológica, además de orientación jurídica. Fue ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre del 2012, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Regresamos a Es tu Derecho. Estamos con el padre Alejandro Solalinde. Es un gusto, un inmenso gusto estar con usted. Padre, se ha preguntado, se le ha entrevistado en varias ocasiones respecto de su acción, de lo que la preocupación por los migrantes, de una serie de cuestiones que tienen que ver con el bien común y su acción social. Pero a mí me gustaría un poco conocer qué motivó a aquel joven Alejandro Solalinde a ingresar al servicio de la iglesia, al ser sacerdote, y cuál fue su motivación para comenzar a actuar también ya en esta defensa de los derechos humanos. Bueno, pues fue el llamado de Dios. Dios existe, Dios habla. Hay mucha gente que desconoce eso, pero Él existe y Él habla, y habla en el silencio. Yo no sabía escuchar su voz, pero poco a poco la escuché, y desde que Él me llamó decidí ser sacerdote. Ya siendo sacerdote descubrí el gran valor que tiene mi consagración bautismal, y desde luego pues he tratado de buscar la amistad de Jesús, quien me ha enseñado que toda persona es importante, todos son hermanos y hermanas, pero hay que atender primero a aquellos que son víctimas de la exclusión o de la violencia o del desamor. Víctimas en muchos sentidos, víctimas sobre todo de la propia consideración que tiene el hombre hacia el propio hombre. Sí. Del hermano hacia el hermano. Claro. Ahí está el secreto de la vida cristiana, en cómo mirar a Dios, cómo mirar al hombre, a mí mismo, desde la mirada de Dios. Ese es el secreto. Yo creo que ahí está el asunto de mirarnos de manera diferente. Para Dios valemos muchísimo, tanto que dio la vida de su Hijo, y nosotros no nos valoramos como debiéramos valorarnos. Buscar solo el bien o no actuar mal, ¿es suficiente? No hacer el mal, hacer el bien, pero también no hacer el mínimo. Para hacer el bien no hay máximo, no hay límite. Podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo. De hecho, México vive momentos difíciles por culpa de la omisión de los que pudiéramos hacer más y no lo hacemos. Esa omisión, quizás hoy, ante esta situación de fugacidad de los medios, de los canales de comunicación, ante un silencio, ante un dejar hacer, dejar pasar, pareciera más grave. ¿Cuándo fue que usted comenzó de una manera decidida a entrar en este ámbito de no solo hacer, sino además comunicar? Porque la iglesia, ciertamente en este país y en muchos lugares del mundo, desarrolla grandes apostolados, muchos de ellos callados, tal vez sería el defecto. ¿Cuándo fue que usted se decide, además de hacer, a comunicar todo esto? Bueno, el contacto con el mundo de los nativos originarios, los indígenas, me enseñó muchísimo. Me revaloró como persona, me hizo ver la realidad, encontrarme con la historia.
pero el encontronazo con los migrantes, las migrantes, fue definitivo. Me dieron un vuelco de 180 grados para que yo pudiera darme cuenta de lo que está pasando en sus lugares de origen, el peligro que pasan al transitar por México y luego la incertidumbre de un destino incierto que no los quiere, que no los recibe. Todo eso me hizo a mí mirar desde abajo la vida y las relaciones y las omisiones y las violencias activas y pasivas hacia esta población. Entonces, yo cuando hablo, cuando defiendo, lo hago con conocimiento de causa, porque tengo los testimonios de las víctimas que están siendo precisamente presa de tantos intereses económicos, políticos, etcétera. Ideológicos, de los propios sistemas injustos en los que vivimos inmersos, de la corrupción, que es gravísima, de un país que por fuera o hacia afuera busca el respeto de sus migrantes, pero que no otorga garantías o mayores garantías a los que cruzan por su territorio. Gente que después de atravesar todo el país con toda esta cantidad de sufrimiento, que llega a una frontera y no cruza. ¿Y qué es lo primero que dice? Yo regresarme por donde vine, si casi me dejo de existir, muero, etcétera. Ese camino, esa ruta, ese camino, hay que cuidarlo. Pero el destino, ese destino, es hacia dónde van esos migrantes, ¿cómo buscarlo también? Bueno, ellos salen forzados por la violencia y por la falta de oportunidades, y son capaces de sobrevivir a este camino que se llama México en este caso, pero también yo pienso que los mueve la fe. Ellos van a un futuro, a un destino que todavía no conocen. Ellos confunden el norte, confunden Estados Unidos con esa misión que traen. Para mí, que esa misión que traen los migrantes de todo el mundo, es precisamente la renovación del mundo, empezando por el norte. El norte, geopolíticamente hablando, ha abusado de ellos del sur, ya sea América, ya sea África, ha abusado, ha destruido su lugar de origen y ahora ellos encuentran muchas dificultades para sobrevivir ahí. Por eso van al norte. El norte no los quiere, pero paradójicamente los del sur son los que traen la salvación para los del norte. No solo para una reposición demográfica, sino sobre todo para una renovación de valores que al norte materializado, tan individualista, capitalista que se ha vuelto, puede servir, puede ayudar. El sentido de la vida, el sentido de la fe, el sentido de la familia, el sentido comunitario, la fugacidad del camino de la vida, de la existencia humana, la espiritualidad del camino, todo eso necesita el norte, porque el norte tiene dinero, pero eso no es todo. Por eso en el norte hay muchos suicidios. Padre, si le parece, vamos a una pausa. Regresamos, amigos, a Es Tu Derecho. Estamos con el padre Alejandro Solalinde. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es Tu Derecho. Ya estamos de regreso en Es Tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es Tu Derecho MX. Es Tu Derecho. Amigos, regresamos a Es Tu Derecho. Padre Solalinde, hablábamos de ese norte que es el receptor básicamente de migración. Pero la visión desde el sur no ha resultado en muchas ocasiones una visión insuficiente o una acción insuficiente para que toda esa migración no vaya a esos lugares. Bueno, este es un problema sistémico, hay que decirlo, es un problema del sistema neoliberal capitalista que ha destruido el sur, que ha abusado del sur. Ahora la vida en el sur no se puede asegurar, por eso es que tienen que emigrar forzadamente al norte. Pero el norte se protege del sur. O sea, no quiere reconocer su responsabilidad, por no decir su culpabilidad, en la destrucción del sur. No lo quiere reconocer. Entonces se cuida, le da miedo, le produce incertidumbre y levanta muros en lugar de tender puentes para comprender lo que está pasando con sus hermanos del sur. No lo reconoce.
voy a comentar una anécdota. Hace años estuve en Santiago Minas, un pueblo de un asentamiento español, y abajito vivía un pueblo indígena, y estaban en pleito, estaban en pugna por tierra. Y yo tenía curiosidad porque yo era el párroco de Santiago, Nuevo Santiago Minas. Yo dije, tengo que ver qué está pasando. Investigué, busqué los papeles y di con eso. Los blancos, los españoles, eran gente rubia, gente blanca, habían llegado y habían abusado de los indígenas y los habían despojado de sus tierras. Y yo pude demostrarles esto, pero mucha gente no lo sabía. Entonces reuní a la comunidad en una asamblea y les dije, miren, ustedes tienen que saber que estos con los que están luchando no son abusadores como ustedes piensan. Ellos no son los que quieren invadir, son ustedes los que han invadido. Y yo junté a las nuevas generaciones y ellos no sabían nada. Les demostré con papeles lo que habían hecho. A partir de ahí les dije, hay que tender la mano a sus hermanos, no se puede ya olvidar lo que ha pasado, pero podemos sembrar un nuevo futuro. Y les dije, ¿quiénes de ustedes? Les dije yo a los señores mayores, quieren ir y saludar a sus hermanos. No van a devolverles la tierra que les quitaron, no van a pedirles eso, pero tiéndanle la mano. Nadie quiso de ellos. Entonces dije, bueno, nadie va, de veras nadie, estaban las mujeres también ahí. Las mujeres dijeron, padre, nosotras vamos con usted. Y dijeron por ahí algunos jóvenes, pues también nosotros. Si tenemos que entender el mal que les hicimos, vamos a tender la mano. Ya después, cuando íbamos en camino, se fueron juntando también algunas personas mayores. El resultado fue un encuentro, reconocieron lo que había pasado, sus padres habían hecho eso, no ellos, pero ahora hacían las paces. Yo pienso que se puede, es lo que hay que hacer. El norte tiene que reconocer el daño que ha hecho al sur y tiene que tender la mano a sus hermanos y reconocer serenamente, sabiamente, que son ellos los que van a relevar el norte. No hay otro camino, no hay otro futuro. El futuro del norte es migrante. Definitivamente, ha sido durante mucho tiempo y lo seguirá siendo. Sí. No se podría ver el mundo de otra manera. Finalmente ha sido un mundo con migrantes. Los migrantes han habitado y desarrollado grandes lugares del mundo. Hoy son propios de esos lugares, pero algunas vez fueron migrantes. En ese tiempo seguramente pedían que se les tratara, se respetara sus derechos, su contribución social, su apoyo a los demás. Ha cambiado mucho todo. Y como hombre de iglesia, ¿qué es lo que ocurrió cuando la iglesia llega a estas tierras? Vienen un grupo de religiosos, hay grandes defensores de derechos humanos de los indígenas, pero luego se transforma, tal vez con una casa monárquica como eran los Austrias, luego para los Borbones, donde no era todo hacia la metrópoli, sino era un apoyo, luego se vuelve estrictamente todo hacia la metrópoli. Hoy pareciera que ese colonialismo es exactamente igual, es todo hacia la metrópoli y poco hacia los diferentes lugares. Pues sí, nuestra iglesia desgraciadamente también es una institución centralizada, centralista, que por muchos siglos fue así, fue el centro monárquico, una pirámide. Ahora el Papa Francisco está intentando revertir esta trayectoria histórica, está tratando de revertirla y yo pienso que lo está tratando de hacer. Dentro de poco, quizá unos años más, por supuesto, no en su periodo de servicio pastoral, pero sí lo veremos, sea la orientalización de la Iglesia Católica, sin desconocer por ello que tenemos que tener el servicio de autoridad. Jesús no fundó jerarquías, mucho menos que monárquicas, pero sí servicio de autoridad. Tenemos que tenerlo, pero una autoridad más cercana, más igualitaria, más horizontal. Sí lo tendrá que hacer y será un ejemplo, ¿verdad?, para todas y para todos. La iglesia toda es también migrante. Yo soy migrante, como iglesia yo soy migrante, porque estoy en un lugar donde no me formé, donde no nací, estoy en un lugar donde la gente pues no me puede reconocer como oaxaqueño, aunque tenga 34 años viviendo allá. Finalmente soy de fuera, soy yu, como dicen, soy gente de fuera. Ese arribar a un lugar donde no se era, de donde no se pertenecía y que hoy se pertenece totalmente, es algo
que para hombres de iglesia ha sido común, ha sido en muchas ocasiones ese misionar. Sin embargo, también ha cambiado algo, a pesar de todos los problemas que sigue teniendo este país, ha cambiado algo. Hoy la iglesia se le reconoce alguna, por lo menos se permite que trabaje abiertamente. Bueno, usted es Premio Nacional de Derechos Humanos, cuando antes pensar que a un religioso, a un hombre de fe, se hubieran rasgado las vestiduras por muchos lugares porque un religioso fuera Premio Nacional de Derechos Humanos. La iglesia actúa hoy ya con más libertad en ese sentido, pero ¿con verdadero compromiso? Bueno, actúa con cierta libertad quien quiere tenerla y con compromiso también hasta donde se lo quieran dar. Yo hablo por mí. Yo he sido ciudadano siempre, cumplí con mi servicio militar, enseñando, ¿verdad? En Chimalhuacán yo fui alfabetizador cuando hice el servicio militar. Así es que yo he cumplido, dije, yo he cumplido, ¿por qué no voy a votar? Antes de que hubiera el cambio de las leyes, yo votaba como ciudadano, por supuesto que votaba, ¿verdad? Porque me parecía injusto el que no pudiera yo votar, si cumplía con todo con lo de México. Después, como sacerdote, no puedo hacer una dicotomía en mi vida, separar la fe de mi vida, no puedo. Soy ciudadano y también al mismo tiempo soy parte de la Iglesia Católica. Y no puedo hacer una división como la hace la Iglesia a veces, de decir, no, pues como Santa Sede tiene compromiso de profetizar y luchar por la justicia, pero como Estado del Vaticano no puede hacer nada de eso porque no se puede meter en asuntos de otro Estado. En mi vida no hay esa dicotomía. Soy uno solo, soy ciudadano, soy también creyente y como tal trato de llevar eso. Creo yo que la Iglesia se ha encontrado de repente con un periodo histórico medio jacobinista, ¿verdad? De decir que el Estado debe separarse de la Iglesia, y estoy de acuerdo también con eso. La Iglesia debe haber separación entre la Iglesia y el Estado, pero eso no significa que haya un Estado ateo o que tampoco haya una simulación. Si la mayoría son católicos, ¿por qué no vivir como católicos, no? ¿Le parece si platicamos de eso más a fondo en el siguiente bloque? Amigos, estamos en Es tu Derecho, regresamos en un momento. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es tu Derecho. Ya estamos de regreso en Es tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es tu Derecho MX. Es tu Derecho. Regresamos a Es tu Derecho. Padre, hablábamos hace un momento de un Estado que no porque haya separación entre la Iglesia y él mismo, se muestra de una manera contundente, mal respecto de esa relación. La acción de la Iglesia, estábamos hablando de ella. ¿Usted cómo percibe que un católico puede involucrarse en todos estos temas? Debe involucrarse, por supuesto que sí. El Papa Pablo VI, me acuerdo que envió una carta muy hermosa al cardenal Roa de Canadá, allá como en 1971, y hablaba sobre la participación política de la Iglesia y decía, política no como partido, sino como bien común, es algo natural y debe la Iglesia participar en esa política entendiéndola como bien común. La política de partido es otra cosa. Yo como Iglesia, si no lo tengo, pero si tuviera un cargo oficial, no puedo ser partidista. Pero como ciudadano, yo puedo optar por un partido. Sin embargo, tenemos que ver que nosotros debemos ver por todas las personas, no nada más por un partido, sino por todos. Sin embargo, sí creo que tengamos que luchar por la participación de la Iglesia en la política en diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos que luchar todos por lo que es común, por el bien de como la democracia, por ejemplo, no las urnas nada más, no la cuestión electoral, sino la vida de participación democrática en todos los aspectos de la vida, la participación de la sociedad civil, tejer una estructura de participación de arriba abajo, disfrutar de los bienes de la tierra, con responsabilidades también,
derechos, pero también obligaciones. Creo yo que la Iglesia en ese sentido debe de ser más libre. Desgraciadamente hay todavía grupos de presión sobre la separación estricta que debe haber entre la Iglesia y el Estado, y eso genera una dicotomía, una separación entre el ser de uno que tiene como ciudadano y también como creyente, y no debe ser. Hagan de cuenta, yo pongo un ejemplo, si un político, ¿verdad? Un gobernante va a misa, dice, yo vengo a misa en calidad de particular, como católico vengo como particular, no vengo como oficial, como si pudiera quitarse un traje, y es una simulación. Por supuesto que sigue siendo el funcionario y por supuesto que sigue siendo el creyente. No es ahí donde hay que hacer la separación, sino la autenticidad, generarla en los actos, no prestándose a la corrupción, viviendo el Evangelio, practicando la justicia. Es en esos lugares donde debiera verse una separación de verdad de poderes, ¿no? Y bueno, y la Iglesia tiene que luchar por una paz, pero también por una política pública, unas políticas públicas que aseguren las oportunidades para todos y la atención para todas y para todos. El padre Solalinde, con esa visión, se ha involucrado con mucho más vigor en una serie de temas precisamente de este bien común, de este derecho natural que tiene el hombre y que debe trabajar abonando hacia él. Hoy el padre Solalinde ha señalado corrupción, ha señalado persecución, ha señalado una gran cantidad de vicios, ha señalado también falta de profundidad democrática y de justicia en este país. Padre, ¿cuáles han sido los reflejos principales? Estuvo usted fuera, algunos veces en el 2012 precisamente, por algún tipo de amenazas, en fin. ¿Cuál ha sido el principal postulado que Solalinde ha venido a esgrimir respecto de todo esto? ¿O los principales? Yo creo que esa amistad con Jesús, esa cercanía que ofrece a todas y a todos, a mí me ha cambiado mucho, yo la tomo en serio, muy en serio. Cada día platico con él en la lectura de la Biblia, hoy estamos leyendo a Marcos, y la verdad es impresionante la claridad, la firmeza de este joven maravilloso de Nazaret. Y entonces, esa ha sido mi inspiración. Por eso él me ha enseñado que lo más importante es el reino de Dios. Lo trato de buscar, trato de sembrarlo, trato de ayudar para que crezca. Y eso significa velar por las buenas relaciones, las relaciones justas, las relaciones respetuosas, las relaciones incluyentes sobre todo. Y si veo que no lo hay, pues es mi conciencia la que me dice tienes que hablar, tienes que decir. Yo no me gano nada pues señalando las injusticias o señalando las relaciones que no son las evangélicas. No me gano nada, al contrario, me genero muchos problemas, pero no puedo callar. Y tengo que intervenir y tengo que hacer algo por mi propia conciencia en lo que yo pueda para que las cosas cambien. Sí, yo no busco ningún interés político, no me interesa de partido, tampoco me interesa el dinero. Si el dinero viene a mí, es un dinero que tiene que ser administrado, ¿verdad? Tiene que ser administrado. Como en este momento está sucediendo con los migrantes que se están quedando, yo hice un llamado a los empresarios de México para que nos ayuden a generar fuentes de trabajo, para que generemos como pues microempresas de acuerdo a los saberes, a las capacidades, a las habilidades de los migrantes, y lo estamos tratando de hacer. Eso es lo importante. Entonces me mueve eso, el bienestar de los que son más excluidos, de los que son menos tomados en cuenta. Esa solidaridad se ha reflejado en múltiples momentos, en una reflexión y en una invitación para la solidaridad, para fortalecer, para apoyar a estos migrantes. Pero también Solalinde ha señalado cuestiones respecto de los problemas que tienen los migrantes cuando son internados en las estaciones migratorias, cuando son extorsionados en el camino, cuando de esas mismas estaciones migratorias se negocia con sus vidas y se avisa
prácticamente se piden rescates por esa gente, entre otras cosas. Solalinde, ¿qué instrumentos jurídicos o qué tipo de grupos ha constituido para estar peleando o viendo por esta gente en esos ámbitos? Bueno, yo he empleado todos los niveles, el nivel de relación humana, pero también me encontré cuando yo empecé a trabajar, a servir, a tener el honor de trabajar con los migrantes, me encontré con que teníamos una ley de población, la Ley General de Población de 1974. Yo no conocía nada de eso, me la dio una persona de migración, me la dio. La fui leyendo y dije, esto es totalmente anacrónico, es injusto, y empecé a ver que los trataban de ilegales. Dije, no pueden ser ilegales. Y luego empecé a buscar en la ONU, y la ONU en ese momento estaba exigiendo a México que retirara esos términos, porque no eran ilegales, eran irregulares administrativos. Empecé a aprender todo eso. Después hicimos una incidencia política, más de 90 organizaciones de la sociedad civil, y logramos que entre todas y entre todos pusiéramos la ley migratoria que ahora tenemos, la ley de 2011. Teníamos la ley, pero quedaba todavía un funcionamiento fáctico de parte del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuántas veces fui con ellos y decirles, miren, la ley dice esto, el espíritu de la ley dice esto? Con gobernación, con los secretarios de gobernación en turno, porque fueron cambiando mucho en tiempo de Calderón, yo les decía, ustedes tienen que hacer la ley general de el reglamento o la ley secundaria para rescatar y para conservar y para reafirmar el espíritu de esa ley que llevó a todos los legisladores por unanimidad, sin ningún voto en contra, a votar en favor de los migrantes. Y ustedes han traicionado eso, les decía. Tienen que hacer la ley secundaria de acuerdo a eso. Pues, ¿qué pasó? La hicieron dejando un gran margen de discrecionalidad en los agentes de migración, que además de impedir el espíritu de la ley, empezaron a tener actitudes delictivas, cometer delitos contra los migrantes. Yo les decía, muchas veces les dije, oigan, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué los detienen? ¿Por qué no los dejan? Y me decían palabras más, palabras menos. Usted sabe, padre, que aquí el que manda es Estados Unidos. Así me lo decían, con toda la franqueza. Ahora, que Trump le ha dado su patada al gobierno de México, ¿verdad? Y a México también. Ahora que le ha dado su patada, es el patrón del INM, porque le da el dinero mediante el Plan Mérida, pero también el dinero que recibió con el programa La Frontera Sur. Ahora que le ha dado su patada y que no le van a pagar, ¿qué va a hacer? Ahora sí se va a volver al sur, ahora sí va a ser hermano de sus prójimos del sur, ¿o qué va a hacer? ¿O va a seguir siendo policía y haciendo este trabajo sucio que ha hecho, ¿verdad? Aunque no le paguen, yo dudo mucho. Esto va a cambiar. De hecho, le voy a decir algo. Con esta actitud de Trump, el Instituto Nacional de Migración se acabó. Se acabó como tal. Podrán seguirle llamando igual, pero como ya no va a seguir financiando, dudo mucho que hagan esos operativos para perseguir, para detener, para encarcelar y para deportar. Padre, regresamos, estamos en Esto Derecho, regresamos en el siguiente bloque. Los esperamos. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es tu derecho. Ya estamos de regreso en Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es tu derecho MX. Es tu derecho. Regresamos a Es tu derecho. Padre, hablaba de esa apreciación respecto de una transformación de la cuestión migratoria en el país, en el Instituto Nacional de Migración, que deje de ser policía o guardia fronterizo. ¿Cómo sería esto? Lo correcto para el Instituto Nacional de Migración sería ni siquiera que existiera él, sino que existiera una subsecretaría de migración dependiente de gobernación, pero que se dedicaría solamente a lo administrativo, pero no ha sido así. El INM ha tenido unas funciones de facto que no le da la ley
pero que en el reglamento ley secundaria se los adjudicó mediante la intervención de gobernación para hacer actividades policíacas al gusto, ¿verdad? Y a la paga de Estados Unidos. No solo era la protección, era la contención y era todo eso. Y con una serie de eufemismos, el INM disfrazaba, ¿verdad? La persecución de los migrantes, la detención de ellos, el encarcelamiento y la deportación. Decía, los aseguramos, los alojamos y les damos un retorno asistido. Todos esos eufemismos era lo que había. Para mantener a toda costa la decisión de Estados Unidos, deténganme a los migrantes centroamericanos, no los quiero. Ahora resulta que con Trump le ha dado su patada a México y le está desconociendo como policía, como quien ha hecho el trabajo puerco para detener a sus hermanos del sur. Y ahora le está diciendo, ahora está coqueteando con los países de Centroamérica, les está ayudando, a los países de Centroamérica les está ayudando, y ya no a México. A México le va a retirar seguramente los fondos. Ya de por sí, quiero decir que desde que estaba el embajador Anthony Way, desde entonces ya le estaban quitando cada año a México, le estaba quitando una proporción del dinero que les daba mediante el Plan Mérida, por abuso de autoridad y por no respetar los derechos humanos. Ahora yo creo que con esto de Donald Trump, el Instituto Nacional de Migración ya puede ir pintando su calavera, porque se va. Ya no va a haber quien le pague, no tiene por qué andar persiguiendo a nadie. Si ya no tiene que perseguir porque ya no se lo pide Estados Unidos, ahora se queda solo, mirando hacia el sur. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo va a reparar tanto daño? ¿Cómo va a justificar tanta destrucción que hizo con sus hermanos? Centroamérica ha sido torpe con México, porque si tuviera dignidad y se organizara, le estuvieran metiendo unas demandas comunes internacionales y pediría reparación de daño y muchas cosas más. No han ido a tribunales internacionales, pero si fuera, seguramente en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para los derechos humanos, México tendría que estarle dando una reparación altísima a Centroamérica por el daño que ha causado a sus connacionales en su tránsito por Estados Unidos. Un daño que ahí está y que además no lo pagaría nada, porque finalmente es un daño contra la humanidad, contra la propia gente. De lesa humanidad, que no prescribe. Y el gobierno de Calderón, pero también el de Peña Nieto, tendrán que dar cuenta de esto en años venideros y seguramente podrían acabar en la cárcel si es que logramos un cambio en México y un nuevo gobierno que sí apueste por el cambio, por la no corrupción y por la no impunidad. ¿Y cómo podremos arribar a estos niveles? Finalmente es un problema de un sistema en conjunto que está basado en las peores de las prácticas. Sí. ¿Cómo transformar esto? ¿Cómo se puede buscar esa transformación? Pues no será de la noche a la mañana, pero ciertamente iremos empezando el cambio de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo estamos perdidos, porque ya se ve que las cúpulas de cualquier tipo, ¿verdad?, se preocupan por sus intereses, se preocupa por su poder. Abajo la gente ya está harta, ¿verdad?, de todas las cúpulas de poder, peor de poder de dominio. Para empezar desde abajo una estructura muy lenta, seguramente de participación, porque marchará al ritmo de la conciencia, no será de la manipulación. Y esto de la conciencia es más lento, pero es más seguro. Y yo pienso que ya lo está haciendo el pueblo de México con estos gasolinazos, con eso que ha habido, con esta decepción tremenda del gobierno que tenemos, un mal gobierno. Pues tenemos que empezar a organizar México desde nosotros, rescatándolo de esa entrega que está haciendo sistemática del gobierno hacia Estados Unidos, hacia los capitales extranjeros, y ahora pensamos que México no tiene ninguna necesidad de pasar eso, ni pasar hambre, ni pasar apremios. Tenemos que empezar una nación, reconstruirla desde nosotros mismos. Y Solalindo participa activamente, acaba de pasar la cuestión esto del gasolinazo, la manifestación de la gente de inconformidad, y Solalindo estuvo ahí. Y estaré, y seguiré estando, seguramente. Y no hay que olvidar que por muy laico que sea el país, somos hijos de curas. Los padres de la patria son curas. Y no solamente Hidalgo, Morelos, Morazán, no,
Hay cientos de curas que participaron en esto y que han participado siempre y que han dado la cara, los del clero bajo obviamente, mientras los del alto clero siempre están en diálogos y en componendas con el gobierno en turno. Una iglesia activa, una iglesia que piensa diferente, que actúa diferente. Claro, porque estamos abajo, porque las víctimas nos dan otra visión diferente. No es lo mismo estar arriba, seguros, con privilegios y asentaditos, que estar abajo en el camino con la gente y con las víctimas que están sufriendo de todo. Evidentemente el estar cerca de la gente es una sensibilización especial y un compromiso mayor. Claro, un compromiso mayor. Nosotros ahorita estamos integrando un grupo de misioneros, de reino de misioneros itinerantes del reino de Dios, que ya tiene raíz hace años, pero nos hemos juntado unas personas y queremos hacer acompañamientos a las víctimas, por ejemplo, y lo vamos a hacer el día 12 de febrero, el primero, ahí arrancamos estos acompañamientos con las víctimas. Pedimos permiso a la Basílica, obviamente Enrique Glenny, que es el rector de la Basílica, no nos permitió, pero lo vamos a hacer de todos modos, no adentro, sino afuera en el atrio, a las 12 del día, el día 12 de febrero. Vamos a empezar con las víctimas. ¿Y qué vamos a hacer? Oír a las víctimas, en primer lugar, oírlas, escucharlas. Después, darles el mensaje que nos da la Virgen de Guadalupe ahí, o Jesús también. Y lo último, vamos a hacer incidencia política para que les cumplan y les hagan justicia. Entonces, los demás días vamos a acompañarlas a ellas en sus casos con las autoridades correspondientes para que les hagan caso y para que les hagan justicia. ¿Qué otras obras de iglesia hay respecto de migrantes, aparte del acompañamiento, aparte de las cuestiones de buscar trabajo, acercamiento con empresas? ¿Cuál es la parte que usted diría sustancial de ese trabajo que están desarrollando, la parte fundamental? Bueno, yo creo que la parte fundamental la dice Jesús, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás, la parte espiritual es importante, ¿verdad? La parte humana obviamente también. Lo que necesitan las personas migrantes es una ayuda integral, ¿verdad? Insisto, estamos tratando de hacer ahorita un proyecto en Hermanos en el Camino, apoyados por 7 colectivos de la UNAM, por un grupo de religiosas que dieron mucho en Semana Santa, en la semana de diciembre, y entonces tenemos un proyecto de asesoría y protección legal, de acompañamiento escolarizado, contención emocional, también unas vertientes laborales para que puedan trabajar. En fin, es una atención integral que estamos viendo, y ahí está todo, tanto cristianos evangélicos como católicos, porque algunos son cristianos, otros católicos, en fin. Padre, regresamos en un momento. Estamos en Es Tu Derecho, los esperamos en el siguiente bloque. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es Tu Derecho. Es Tu Derecho. Regresamos a Es Tu Derecho. Padre, ese trabajo de iglesia tan comprometido evidentemente ha generado una serie de situaciones, se ha observado su trabajo por varios lugares, se le ha amenazado, se amenaza mucho a la gente que toma un papel predominante en la defensa de los derechos humanos. ¿Tiene miedo? No, claro que no. No, lo más que uno puede perder es la vida. Para mí la muerte no existe, sería un cambio de vida. Yo confío mucho en Jesús, creo en la otra vida, y estoy haciendo lo que me toca aquí. No. Lo que me da miedo es por México. Me da miedo porque la gente no despierta, me da miedo porque la gente no se mueve, me da miedo porque la gente sigue agachada. Y eso no puede ser, tiene que tomar conciencia y darse cuenta de que en ella está la fuerza para cambiar pacíficamente, pero sí contundentemente México. Hoy esa participación se está abriendo por varios lugares. Se abren intentos de plebiscito para hablar de las acciones de gobierno, se mueven mensajes en redes sociales, se actúa de muchas maneras, pero ¿cuánto nos falta? ¿Qué tan lejos estamos de una conciencia, de una actuación vertebrada, socialmente responsable, comprometida? Bueno, yo creo que este gasolinazo nos sirvió
para avanzar otro poquito. Yo creo que con cada movimiento que ha habido, yo cito 32, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la lucha del ESME, los desaparecidos, Ayotzinapa, todos esos han sido verdaderos movimientos que han avanzado un poquito la conciencia de México. Algo hemos ganado, pero no hay que olvidar que somos víctimas o hijos, por decir así, de dos instituciones que nos han sometido toda la vida, además de periodos de historia como de los aztecas, la colonia, el México independiente, el México de ahora, del siglo pasado, y somos producto de dos instituciones autoritarias, el gobierno y la Iglesia Católica. Yo quiero mucho a mi iglesia, hay que decirlo, yo la quiero, pero no por eso voy a dejar de decir lo que se debe de decir. La iglesia también es autoritaria, ha sido monárquica y ha generado el gobierno ciudadanos infantiles, miedosos, ¿verdad?, cobardes, agachados. Y por parte de la Iglesia Católica, una feligresía domesticada, una feligresía infantil, una feligresía inmadura, que se cree de veras que hay niveles así de la laicada con el clero, cuando que Jesús nunca hizo una jerarquía, una división de la iglesia. Ustedes son hermanos, rechacen todos los titulitos, les diría de una manera, porque ustedes no son más que hermanos. Entonces, esta jerarquía hay que bajarle para reconocer que tenemos una dignidad bautismal y una colegialidad bautismal. Sobre eso nada la iglesia dice, pero nosotros sí tenemos que avanzar. México es un país, una población básicamente que no lee, ignorante, no lee tampoco libros, pero tampoco el Evangelio, no conoce lo que es el reino de Dios, no sabe las responsabilidades que tenemos como bautizados, y solamente los que asisten a la catequesis, un grupito que se acerca a la parroquia, son los que están más participantes activamente, pero los demás no saben nada, son bautizados y por costumbre y por cultura son católicos, pero están afuera. La mayor parte de los católicos hace su vida fuera de las parroquias. En alguna ocasión, platicamos un rato del señor general Lamella, él hablaba de los analfabetismos, cívico, político, religioso, cultural, de participación. Entonces, el cambio para México se va a asegurar lo que nos ha negado, lo que nos negó Felipe Calderón. Por supuesto, Fox fue la gran omisión del cambio. Felipe Calderón y ahora Peña Nieto nos han negado el cambio para una reforma del Estado y una democratización real de México, y creemos que con un futuro gobierno que la gente elegirá seguramente más concienzudamente, vamos a avanzar. ¿Cuándo nos formaremos, nos reeducaremos para ser hombres y mujeres libres, maduras, conscientes y proactivas? Quién sabe cuánto tiempo tenga que pasar. Un cambio cultural, evidentemente, una cultura de participación, una cultura de responsabilidad, una cultura de los derechos humanos. Evidentemente, son piedra angular del desarrollo humano. Claro. Padre, estos derechos humanos, ¿por qué siguen siendo tan atacados? O sea, ¿cuál es el fin? O sea, ¿es casualidad o hay un plan fraguado para que estos derechos humanos sean pisoteados? Lo que pasa es que esto no han entrado definitivamente los derechos humanos en la cultura, no han entrado. La Iglesia Católica es una institución que ha promovido obviamente la fe en Cristo, pero ella no ha dado buen ejemplo para vivir los derechos humanos. Para empezar, ella se mantiene como observadora en la ONU cada vez que se votan por los derechos humanos. Ella no ha dado buen ejemplo de inclusión de las mujeres, tampoco de los jóvenes, pues sigue siendo una iglesia gerontócrata. Pero tampoco ha adoptado plenamente los derechos humanos en todo, por eso hace exclusiones. Y ella no puede decir que está plenamente los derechos humanos hasta que no deje entrar a todas las personas que ha excluido. Pero el gobierno de México y el pueblo de México no han entrado tampoco de lleno a una cultura de los derechos humanos. Apenas las vamos teniendo. Se va avanzando en los derechos, pero finalmente se rechaza. El gobierno de México, y México vive una gran crisis de derechos humanos, basado en que sí se aceptan los derechos humanos en el papel, pero no se viven. Ahora acaba de venir el representante del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y claramente lo dijo, tratándose del tema de los defensores, defensoras de derechos humanos. Sigue habiendo una crisis de derechos humanos, es lo sustancial, en que se afirma una cosa de palabra, pero se hace otra. Los defensores de derechos humanos y defensoras deberían de ser como la parte más protegida, y no lo hacen, no lo es así. Sin lugar a dudas, hay todavía un gran camino, un gran trecho por andar. Padre, ¿cuáles son las situaciones inmediatas que habría que solucionar en este país para el tema de los derechos humanos? Jurídica, de conciencia, de participación. ¿Cuál sería lo fundamental? Ya hablaba un poco de lo jurídico, ¿pero eso ayudará tan solo? No, porque la ley es una ayuda, pero no se aplica. No vivimos un Estado de Derecho, cacareamos un Estado de Derecho, pero no lo vivimos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una verdadera educación, reeducarnos todas y todos en derechos humanos, que la Iglesia priorice de verdad un plan de formación y educación en la fe, que no lo está haciendo, prioriza la administración, pero no la educación en la fe. El Estado igual. Debe de haber una verdadera reforma educativa, no la mamarrachada que está sacando Peña Nieto. Debe haber una verdadera reforma educativa que transforme a las personas desde dentro, que logre cambiar su vida, su visión, para que se integre a su historia, se integre a los demás conocimientos, se integre a la sociedad y prepare un país que enfrente el futuro. Si eso no lo hacen, como no lo están haciendo, entonces no podemos decir que hay algo. Primero, número uno, la educación. Y después atender de hecho a las personas que están más desatendidas, y al hacerlo estamos educando en los derechos humanos practicados, vividos, no cacareados. Padre, se nos acabó el tiempo, es un gran gusto platicar siempre con usted, esperemos que lo podamos volver a hacer. Amigos, estamos en Es Tu Derecho, lo esperamos en la próxima, se despide de ustedes Carlos Bartel. Esto fue Es Tu Derecho. Escúchanos la próxima semana para continuar con nuestro análisis de los temas fundamentales en materia de derechos humanos en México. Es Tu Derecho.